te damos gracias, Señor, porque tú nos has convocado, tú nos has salvado. Y si estamos aquí, Señor, es por tu pura gracia. En esta mañana, Señor, queremos agradarte no solo con nuestra adoración, sino también con nuestra atención a tu palabra en esta mañana. Por lo cual tu iglesia te pide por tu siervo Jorge, que tú lo unjas, que él con todo denuedo, toda libertad, tu unción y toda destreza del cielo, él pueda compartir la palabra que tú has puesto en su corazón y que haya cabida en nuestros corazones, Señor. Queremos oírte a ti, queremos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis tomar asiento? Amén. Dios te bendiga en esta preciosa mañana, es mi deseo. Y creo que en esta mañana está en el corazón de Dios el tener la oportunidad de hablar a tu vida. Pero Dios habla cuando nosotros dejamos que nuestro espíritu se abra al trato de la presencia de Dios y damos un espacio para que la palabra de Dios pueda calar a lo más profundo de nuestro interior. Yo quiero invitarte en esta mañana a abrir tu Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo número 7, y leemos del verso número 1 al verso número 10. Eclesiastés capítulo 7, versículo del 1 al 7, leemos las escrituras. Dice la palabra: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como los estrépitos de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Dios eterno, yo te honro en esta mañana, te bendigo y te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Gracias, Señor, en esta mañana por tu congregación en este lugar. Gracias por todo lo que estás haciendo, Dios mío, en medio de tu pueblo. Pero quiero rogarte en esta mañana, Dios del cielo, que no es una mañana más, sino que sea una mañana donde tu palabra, Padre amado, pueda hallar cabida en lo más profundo de nuestro corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, estoy entregando mi vida una vez más en esta mañana delante de tu presencia. Dios mío, para que me santifique. Dios mío, para que puedas usar mi vida como un canal de bendición para hablarle a tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, entregamos este tiempo delante de tus manos para que tú te pasees con poder en esta preciosa mañana y hable a tu santo pueblo en este lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti oramos en esta mañana y te damos gracias por tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya. Agradezco a Dios en esta mañana que Dios nos da la oportunidad de estar en su casa, como bien el hermano José nos decía. Me acompaña mi esposa, me acompaña mi hija, también David, que es granaíno, también nos acompaña en esta
en esta mañana. Pero sobre todas las cosas, creo que la persona más especial de todos los que hay aquí en esta mañana creo que está, y es la presencia del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero compartir en esta mañana bajo el título: tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Es muy natural en cada una de nuestras vidas que muchos de nosotros en ocasiones vivamos momentos desagradables y nuestras vidas se queden ancladas en el pasado. Cuando hablo que nuestras vidas se quedan ancladas en el pasado, te estoy diciendo que muchas veces cada uno de nosotros vivimos o pasamos por determinada etapa en nuestras vidas donde experimentamos momentos de tristeza y también experimentamos en ocasiones momentos de gozo. Cuando te hablo de momentos de tristeza, te hablo en ocasiones de desilusiones, te hablo en ocasiones de abandono, te hablo en ocasión de traición, te hablo de pérdida de un hijo, de pérdida de una esposa, te hablo de muchas veces cuando la persona que más tú has amado, esa persona ha tenido la oportunidad de darte la espada. Te hablo de enfermedad que hemos traído delante de la presencia del Señor y muchas veces no son sanas. Te hablo de ofensa muchas veces cuando no son perdonadas. Pero todas estas cosas, a la luz de la palabra del Señor, te digo que si no la traemos a cuenta y la ponemos delante del altar del Dios de los cielos, nunca vamos a poder disfrutar de la gloria del Dios de los cielos. También vivimos experiencias muchas veces de gozo cuando entendemos o recibimos de parte de Dios que hemos estado orando, que hemos estado clamando delante de la presencia del Señor y Dios ha dado respuesta a una petición que tú has tenido. Cuando hay sueños muchas veces y esos sueños son cumplidos delante de la presencia de Dios, cuando Dios suple para pagar la renta, cuando Dios suple para cada una de tus necesidades, cuando hay una enfermedad y Dios tiene la oportunidad de sanarla, cuando Dios hace milagros en cada una de nuestras vidas y sobre todas las cosas, cuando el Dios de los cielos opera de una manera especial en tu vida y en mi vida, restaurando lo más profundo de nuestro ser. Ahora, cuando miramos la palabra del Señor en el capítulo número 6 del libro de Eclesiastés, Salomón termina el capítulo número 6 diciendo que el hombre no puede determinar lo que es mejor para él debajo del sol. Y muchas veces nosotros no entendemos esta verdad. Muchas veces nosotros queremos que nuestra vida vaya realmente como nosotros tenemos la oportunidad de apreciar. Pero yo vengo en esta mañana a decirte de que Dios es el Dios que tiene control de cada hecho, de cada acontecimiento que tú y yo tenemos la oportunidad de vivir a diario. Ahora, sí, cuando miramos la palabra, nos damos cuenta que Salomón comienza a aportar algunas ideas. Y cuando hablo que comienza a aportar algunas ideas, hablo de cosas que son buenas y de otras cosas que aún todavía son mejores. Seguro que cuando comencé a leer esta porción de la palabra, comenzaste a preguntarte y comenzaste a decirte de qué cosa es lo que este hombre en esta mañana va a hablar. Si realmente la Biblia lo que nos está diciendo en esta porción de la palabra que Salomón ha tenido la oportunidad de decir, la Biblia nos está diciendo todo lo contrario a lo que nosotros creemos o nosotros tenemos la oportunidad de entender. Pero en esta mañana quiero decirte algo, iglesia de Jesucristo. Tus pensamientos, mis pensamientos, no son los pensamientos del Dios de los cielos. Bendito es el Dios de los cielos. Ahora, cualquiera, cuando mira la palabra, se quedaría atónito al escuchar al hombre más sabio que ha existido sobre el planeta Tierra decir que hay cosas que son mejores. Y cuando miramos las Escrituras, la palabra del Señor nos habla en el capítulo número 7, del versículo número 1 al versículo número 10, las Escrituras nos habla o usa la palabra mejores, la usa por un espacio de 8 veces. La palabra del Señor nos enseña. Ahora, hace realmente una declaración Salomón cuando miramos la palabra del Señor en el versículo número 1. Nos está diciendo Salomón, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, dice la palabra del Señor. Decía que este hombre está haciendo una declaración entre la buena fama y el buen ungüento y entre el día de la muerte y el día del nacimiento. Ahora, cuando se habla de buena fama, tenemos que pensar que siempre detrás
de lo que es llamada la buena fama, siempre hay un nombre. Por lo cual las Escrituras, cuando está hablando de buena fama, las Escrituras siempre va a hablar acerca de un nombre, siempre va a hablar acerca de un nombre, va a hablar siempre acerca de una persona. Pero en esta porción de la palabra hay un juego de palabras que usa, en este caso Salomón, un juego de palabras muy parecido al juego de palabras que tuvo la oportunidad de usar Jesús en el libro de Mateo, capítulo número 16. En el libro de Mateo, capítulo número 16, había acontecido algo. Jesús le dice a sus discípulos, le dice: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y allí Pedro comienza a contestarle al Señor y le dice: uno dice que eres Elías, otro que eres Jeremías, que eres uno de los profetas. Y el Señor le dice: pero ¿quién eres tú? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y dice la palabra que allí Pedro le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero rápidamente Dios le dice, en este caso a Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás, le dice: y yo a ti te digo que tú eres Pedro. Y no solo le dice: yo a ti te digo que tú eres Pedro, sino le dice, bajo la base de esta declaración, de esta confesión, el Señor le dice: yo edificaré la iglesia. El Señor está usando un juego de palabras. El Señor, para hablar acerca de la persona de Pedro, usa la palabra Petro, hablando acerca de una piedra, algo pequeño. Y para hablar acerca de roca, el Señor usa la palabra Petra. Y decía que muy semejante a esto, hay un juego de palabras también que Salomón está usando en esta porción de la palabra del Señor. Cuando la Biblia en esta porción de la palabra está hablando de que mejor es la buena fama, aún hay otras Biblias que en vez de usar la palabra fama, habla que mejor es el buen nombre. Pero cuando está hablando acerca de la buena fama, está hablando acerca del nombre y se usa la palabra Chen. Hay otra palabra que aparece en esta porción de la palabra del Señor y dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es la muerte que el día del nacimiento. La otra palabra que se usa hablando acerca de ungüento es el perfume, y esta palabra en el hebreo es la palabra shemen. Ahora, si miras la palabra del Señor, hay una imagen que Salomón trata también de enseñarle, en este caso a los lectores en medio de aquellos días. En el libro de Cantares, capítulo número 1, versículo número 3, las Escrituras nos dice: a más del olor de tu suave ungüento, dice, tu nombre es como un ungüento derramado. También en Eclesiastés capítulo 10, versículo número 1, las Escrituras nos dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Ahora, Salomón no estaba comparando el nacimiento y la muerte, ni estaba diciendo que era mejor morir que nacer. De entrada, para una persona morir, la persona primeramente tiene que nacer, sino que Salomón estaba comparando dos días que son de suma importancia en la vida de una persona. Cuando te hablo de 2 días que son de suma importancia en la vida de una persona, te hablo del día de nuestro nacimiento, el día donde cuando nacemos se nos pone un nombre, y también se habla del día cuando nosotros tenemos la oportunidad de aquellos que estamos en la persona de Jesucristo partir un día con el Señor. Es decir, Salomón está hablando acerca del día del nacimiento, pero también está hablando acerca del día de la muerte. Pero escúchame en esta mañana, entre el día de nuestro nacimiento y el día de la muerte hay un espacio de tiempo. Y es hasta donde quiero llegar. Decía que en el día de nuestro nacimiento y en el día de nuestra muerte hay un espacio de tiempo donde se edifica un carácter, donde se edifica una reputación, donde se edifica un nombre, donde estamos llamados no a levantar nuestro propio nombre, sino que estamos llamados a levantar y edificar el nombre bendito de Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Aleluya! En este espacio de tiempo podemos ser como el perfume del perfumista, que si una mosca cae, hace que pierda toda la esencia. O en este espacio de tiempo podemos ser como el perfume cuando es derramado y sale toda aquella fragancia. No sé si me hago entender. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la fragancia? ¿Cuál es el ungüento
que está brotando de cada una de nuestras vidas. Hay algo que se llama el poder de la atmósfera. Y cuando te hablo que hay algo que se llama el poder de la atmósfera, es que es algo que se puede palpar. Yo puedo llegar a la casa de José Manuel y cuando llego a la casa de José Manuel sentirme cómodo, relajado y decir, de aquí no me voy, qué bien se está en esta casa. No por los muebles, no por la manera en la cual, no por las condiciones que tiene de vida, sino por el espíritu, por el ungüento que se puede respirar en esa casa. Ahora, tú puedes visitar cualquier otro lugar, pero quizás cuando tú llegas, tú dices, aquí hay algo que no fluye, aquí hay algo que no va bien, aquí hay algo que no me deja sentirme cómodo. Es decir, la atmósfera es influenciada. ¿Por qué? Por el ungüento que hay en cada una de nuestras vidas. Iglesia de Dios, yo no sé en el punto en el cual tú estás hoy. Te hablo como matrimonio, te hablo como miembro del cuerpo de Jesucristo, te hablo como alguien que Dios ha puesto en esta nación para producir cambio. No sé en el punto donde tú estás hoy, pero sí te hablo en esta mañana y te digo que el Dios de los cielos está deseando que de cada uno de nosotros pueda brotar la mejor fragancia. La vida vivida entre la vida y la muerte determinará si tu nombre dejará una suave fragancia. No sé si estás conmigo, por favor. Si la persona en aquellos tiempos, si la persona fallece o fallecía con un nombre, con una buena reputación, quedaba confirmada, quedaba firmada y la familia no tenía por qué preocuparse. Pero si la reputación, el nombre que la persona dejaba era un nombre manchado, era la historia de alguien que no ha caminado rectamente, aún aquella familia pasaba vergüenza. En este sentido, el día de la muerte es mejor que el día de nuestro nacimiento. El día de la muerte se te pone un nombre. El día de tu nacimiento vas a adquirir un nombre. Pero el día de la muerte va a hablar de toda una trayectoria, de quién fuiste, de lo que hiciste, de cómo te comportaste, de cómo viviste. Si tu vida fue una vida que verdaderamente daba olor fragante delante de la presencia del Señor. María de Betania ungió los pies del Señor Jesús con perfume caro y su fragancia llenó toda la casa. Jesús, hablando de María, dijo que su nombre sería honrado en todo el mundo. Sin embargo, Judas, cuando miramos la palabra hablando acerca de Judas, Judas vendió al Señor. Pero cuando Judas nació, a Judas le dieron un nombre. Le dieron el nombre de Judas, que significa alabanza. Venía de una tribu élite dentro del pueblo del Señor, venía de una tribu real. Pero cuando Judas murió, se convirtió su nombre en algo despreciable, algo que no honró aún a la tribu de donde venía. Tu nombre, mi nombre, está llamado para honrar la presencia del Dios de los cielos. Cuando te hablo de tu nombre, mi nombre, escucha, ya no te hablo de Jorge, ya no te hablo de David, ya no te hablo de Juan, sino te estoy hablando del nombre que hemos adquirido como hijo del Dios de los cielos. Como hijo del Dios de los cielos, como hijo de Jesucristo, estamos llamados a levantar y exaltar verdaderamente su nombre. Versículo 2, versículo número 4, dice la palabra: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón, dice la palabra del Señor también. Aleluya. Hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender
Pero creo que si de algo nosotros como creyentes podemos aprender, y es un consejo que Salomón creo que nos está dando a cada uno de nosotros, es a mirar la muerte. Mirar la muerte no para pensar cualquier cosa, no para deleitarnos, no para tener temor a que si mañana voy a morir, si mañana el Señor me recoge. No te hablo realmente en este sentido, sino te hablo que el sabio Salomón nos aconseja mirar la muerte, ya que la muerte es el fin de todos los hombres en la esfera terrenal, y un día nos vamos a encontrar cara a cara con la muerte. Pero más que encontrarnos cara a cara con la muerte, nos vamos a encontrar cara a cara con aquel que es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ahora, esa razón hace que yo pueda pensar en mi propia vida. Esa razón hace realmente que yo pueda pensar en la muerte. Esa razón es lo que me lleva a vivir una vida cristiana verdaderamente entregada, una vida cristiana verdaderamente consagrada al Señor, una vida cristiana con seriedad en medio de los días que estamos viviendo. Necesitamos, iglesia del Señor, tomarnos en serio el Evangelio. Necesitamos, iglesia del Señor, vivir la vida cristiana con mucho más seriedad todavía, y mucho más cuando nosotros sabemos de que un día nos vamos a ver cara a cara con la muerte. El salmista en el Salmo número 90, versículo número 12, dice el salmista: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice la palabra del Señor. No puedo entender cómo el salmista puede decir, o mejor dicho, este salmo lleva implícito la esencia de Moisés, pero no entiendo cómo puede decir enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos sabiduría al corazón. Las Escrituras nos enseñan que los días del ser humano, o la vida del ser humano, es como la flor del campo, hoy está y mañana no está. Pero dice el salmista que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y tú sabes cómo es que viene la sabiduría al corazón del ser humano? Por el temor del Dios de los cielos. Las Escrituras dicen que el principio de toda sabiduría, ¿qué cosa es? Es el temor a Jehová. Iglesia del Señor, en esta mañana te quiero decir, hay un camino que estamos transitando, donde un día dejaremos de estar sobre la tierra. Pero ¿cuál es la historia que estás escribiendo? ¿Cuál es la fragancia que estás dejando? Lo otro que quiero decirte en esta mañana, un día estaremos cara a cara delante de la presencia del Señor, porque vamos a ser confrontados por la presencia, por nuestra conducta, como hemos tenido la oportunidad de vivir todo este tiempo. Y Dios está demandando de ti y de mí en este tiempo lo mejor. Verso número 3 dice la palabra: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Yo cuando miraba la palabra digo, este hombre no puede estar bien. Cada cosa que son mejores para él, y uno dice, y realmente uno lo ve desde otro punto de vista. Ahora, ¿tú sabes por qué yo creo toda esta verdad? La Biblia, cuando habla acerca de Salomón, habla que era uno de los hombres más sabios que había sobre la tierra. Yo creo esta verdad porque la sabiduría del hombre proviene de la razón. La sabiduría del hombre tiene que ver mucho con razonamiento. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios, estos principios que están en la palabra del Señor, no son principios de razonamiento, sino que son principios, ¿tú sabes de qué? Principios de revelación. Y en toda esta porción de la palabra hay verdades, hay cosas que están escondidas, que Dios quiere que tú las puedas entender en esta preciosa mañana, para la gloria y la honra de su santo nombre. Ahora, ¿por qué este hombre nos aconseja lo contrario? ¿Por qué nos aconseja que un sentimiento de dolor que abate el ánimo es mejor que la risa?
quizás uno dice, este hombre era un masoquista. Este hombre estaba hasta cierto punto enfermo. Este hombre estaba operando en su vida un espíritu de tristeza, pero no. Si fue el hombre que escribió Proverbios, si fue el hombre que escribió Cantares de los Cantares, si fue el hombre que dijo que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La risa puede ser en un momento determinado una medicina que sana el corazón quebrantado. Pero muchas veces la pena y el dolor puede ser como un alimento para fortalecer al hombre interior. ¿Cómo es que lo veo? Que necesitamos las dos experiencias en la vida. Necesitamos balance, necesitamos equilibrio. Y esto me hace entender muchas veces parte de las situaciones y de las cosas que vivo. Y lo veo desde este punto de vista, y es lo que me lleva al punto de no quejarme, sino de lo que me lleva al punto de decir, Señor, tú en tu preciosa soberanía, Señor, tú has permitido esto en mi vida, y yo camino, Señor, alineado con tu perfecta voluntad. Salomón decía que Salomón no era un amargado ni era un malhumorado, ni que tampoco tenía un estilo de vida triste, sino que una de las cosas que quería enseñar era que necesitamos las dos experiencias en nuestras vidas. Ahora, Salomón lo que nos pide a cada uno de nosotros hasta cierto punto es equilibrio. El predicador estaba convencido de que la seriedad realiza más que la liviandad. Y es algo que yo creo que necesitamos dentro del pueblo del Señor. Yo tengo una preocupación tremenda realmente cuando miro el tipo de cristianismo que estamos viviendo hoy en día. Hace unos días yo mismo aprovechaba y me examinaba delante de la presencia del Señor y me preguntaba, Señor, hay principios, hay cosas que yo antes la veía de una manera, que yo antes la veía como sagrada, yo antes la veía como principios que son inmovibles. Yo me preguntaba y me decía, Señor, son cosas que quizás por el ardor, quizás por el ambiente donde estamos viviendo, quizás por la influencia, por el espíritu que está operando en el mundo, me preguntaba y decía, Señor, son cosas que me están moviendo de los principios, de lo que toda una vida yo he tenido la oportunidad de creer. Decía que el predicador estaba convencido de que la seriedad realiza más que la liviandad. Ahora, escucha, no es malo reírnos, no es malo tener tiempos de comunión de eso donde nos deleitamos los unos a los otros con un gozo tremendo, sino que aún el gozo forma parte o es un fruto de la presencia del Espíritu de Dios. Pero lo que quiero enseñarte en esta mañana, ¿qué cosa es? Aprovechemos, iglesia, y miremos la casa del luto. Aprovechemos y miremos donde hay una familia que necesita un abrazo. Aprovechemos y miremos cómo nosotros con nuestras vidas podemos influenciar dentro del cuerpo, aún en aquellos que están pasando momentos de crisis. Aprovechemos, iglesia, y lleguemos, y mucho más que a veces malgastar nuestro tiempo en cosas que no tienen valor. Aprovechemos el tiempo para consolar, aprovechemos el tiempo para edificarnos los unos a los otros. Aprovechemos el tiempo para buscar aún una comunión aún mucho más preciosa y más gloriosa dentro del cuerpo de Jesucristo. Por favor, escúchame. Yo no sé en el punto donde ustedes están. Te lo digo así, no sé en el punto donde están. Hace mucho, pero mucho tiempo que las veces que José y yo nos vemos, ya sea en reunión que no es que hemos tenido la oportunidad de sentarnos, hablar, ni nada por el estilo. Pero sí te digo algo en esta mañana. Si Dios te está hablando en esta mañana, toma esta palabra de parte de Dios para tu vida y reténla en lo más profundo de tu corazón. Ahora, si no estás en ese punto,
¿A qué te estoy animando entonces en esta mañana? Abrir nuestros ojos. Porque en el punto donde estamos, cada día el evangelio junto con esta nación va mucho más en decadencia. Pero tú estás llamada, iglesia del Señor, a levantar el nombre, dejar una buena reputación de aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Aplauda al Señor en esta mañana. Verso 5 y verso número 6. Dice las Escrituras: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto, dice el predicador, también dice que esto también es vanidad, dice la palabra del Señor. Con otras palabras, mejor es la reprensión que la alabanza del necio. La palabra reprensión no me gusta. Dile al hermano que está a tu lado, o mejor dicho, te lo digo de esta manera, se vale decir gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se vale decir aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora toca y dile, se vale decir también, ay, cómo me duele. La reprensión es algo realmente que realmente no nos gusta. Pero cuando mira la palabra del Señor, luego compara los elogios de los necios, lo compara a la de los espinos en medio de una fogata. Coges un poco de espino, lo metes en una fogata y ¿qué es lo que va a pasar? Mucha bulla. Mucha bulla. Pero la realidad es que es algo que va a durar ciertamente poco. Salomón usa 3 palabras en el hebreo también. Aquí hay un juego de palabras también, donde Salomón también usa 3 palabras que son palabras clave para poder entender un poquito más. Y usa en el versículo número 5 la palabra canción, en el versículo número 6 usa la palabra espino y usa también en el mismo versículo 6 también la palabra olla. Cuando se habla de canción en el hebreo se usa la palabra shir. Cuando se habla de olla, se usa la palabra sir. Y cuando se usa la palabra espino, se usa la palabra siri. Es decir, muchas veces, si nosotros permitimos que la reprensión del sabio, muchas veces si nosotros permitimos la reprensión del sabio, vamos a conseguir en cada una de nuestras vidas resultados mucho más favorables. Escucha, decía que muchas veces si nosotros permitimos la reprensión de una persona sabia, vamos a cosechar resultados mucho más favorables que la canción o la adulación del necio. Wow, te lo explico de esta manera. A veces uno puede estar viviendo un momento de crisis y podemos ser corregidos. La corrección, te dije, a nadie nos gusta. A mí no me gusta que se me corrija. Pero al final del camino, ¿qué trae la corrección? Trae bendición. Escúchame, al final del camino, la corrección que trae bendición. Ahora, escucha, yo no estoy hablando de la iglesia. Vamos a mirarlo en otro ambiente. Te estoy hablando acerca de nuestros hijos cuando tienen que ser disciplinados. Que muchas veces hay que corregirle. Uno los corrige porque uno los ama. ¿Amén o no amén? Ahora, imagínate, te lo voy a explicar de esta manera. Ahí está mi hija, está mi esposa. Imagínate por un momento que mi esposa tome una medida con mi hija, la corrija. Está bien corregida por algo que ella entendió que estaba bien, y luego venga yo a espaldas de mi esposa y ¿qué haga? Comienza a decirle lo contrario, o comienza a cantarle la canción, como se dice, del necio. Vida que no llegará muy lejos, sino vida que en un momento del camino será
quebrada. Lo que quiero que puedas entender esta verdad que dice este hombre: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción del necio, dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 10, versículo número 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, dice las Escrituras, yerra, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos queremos seguir creciendo? ¿Y cuántos queremos que nuestra vida sea como aroma? Como un buen ungüento que por donde quiera que pase pueda estar reflejando la gloria del Señor. Dejemos que el Señor, cuando tenga que corregirnos y ajustarnos, Dios lo haga. Hijos, dejen que sus padres, cuando tienen que corregirle, lo puedan hacer. Iglesia, deja que en un momento determinado, cuando la autoridad tenga que corregir, lo pueda hacer. Porque esto no solo alegra el corazón de Dios, sino que también nos facilita un poco más el trabajo dentro del pueblo del Señor. Versículo 7, versículo número 9. Relativamente, ¿a qué hora terminan ustedes? Versículo 7, versículo número 9. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el activo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, dice la palabra del Señor. Ahora, con referencia a los versículos 7 y versículo número 9, aquí hay una advertencia realmente para nosotros. Y la advertencia es: cuidado con las rutas fáciles, ya que muchas veces las rutas o los caminos que nosotros queremos acortar, estos atajos, muchas veces no nos llevan por el camino correcto. Una de las cosas que he aprendido en el Evangelio es a no buscar atajos. No sé si me entiende. Es no buscar atajos. Y nuestra tendencia, tú sabes cuál es muchas veces: buscar atajos, buscar el camino más corto. Pero cuando buscamos el camino más corto, le estamos huyendo, ¿tú sabes a quién? Le estamos huyendo a la cruz. Hay un camino y es estrecho, es angosto. Hay un camino que se sufre. Hay un camino donde muchas veces experimentamos todo tipo de sentimientos, todo tipo de sensación. Muchas veces tenemos la oportunidad de experimentarla en medio de este camino. Pero quiero decirte que este es el camino que acerca tu vida cada día más a la presencia de Dios. Y es el camino que cada día hace que te puedas identificar mucho más con el Dios al cual tú has tenido la oportunidad de creer. En esta porción, versículo que hemos leído, se nos habla acerca del soborno. Nos habla que el soborno es una manera fácil de arreglar muchas veces las cosas, pero que al final no es el camino del hombre sabio, sino que al final es el camino realmente del hombre ciertamente que es necio. Y el hombre necio va a estimular realmente, ¿tú sabes qué? A la corrupción del corazón del ser humano. Pero el hombre que es sabio va a alentar tu corazón para que cada día te acerques más a la presencia del Dios de los cielos y te pueda parecer mucho más a Él. Dice el versículo número 8, mejor es el fin del negocio que el principio. Wow. Y yo miraba y decía, Señor, yo decía, mejor es el fin del negocio, digo, si el negocio termina bien. Porque cuántas veces comenzamos un negocio y ya sea por X circunstancia, pues tenemos que dejar el negocio a un lado. Pero creo que la palabra del Señor, cuando está hablando hasta cierto punto, nos está diciendo que todos los principios conllevan esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los principios conllevan esfuerzo. Todos los principios conllevan dominio propio, conlleva disciplina. También conlleva muchas veces crítica, burlas. Conlleva también muchas veces tener la oportunidad de vernos solo.
Ahora, lo malo es un principio sin Dios. Pero cuando en medio del principio de lo que tú emprendes en tu vida, Dios está. Aunque tengas que vivir todas estas circunstancias, el final va a ser lo mejor. Ahora, escucha, este principio no es aplicado en todas las áreas. Porque hay una realidad también. El hombre pecador, el hombre que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, su principio puede ser bueno, pero su final nunca va a ser el mejor. El hijo pródigo le pidió al padre todo lo que tenía, se fue de casa con sus bienes. Tenía dinero, momentos de placeres que tuvo la oportunidad de disfrutar, pero su final, cuando gastó todo lo que tenía, tuvo que regresar nuevamente a la casa del padre. Sin embargo, la vida de José, una vida de sufrimiento, una vida de quebranto. Pero te pregunto, ¿cuál fue su final? Hay toda una historia donde se construye un carácter, donde se construye un nombre. Y termino en esta mañana con lo siguiente. Versículo número 10. Me ha dado a predicar corto. Versículo número 10. Dice las Escrituras: nunca diga cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría, dice la palabra del Señor. El día de hoy es el mejor día. Escucha esto. El día de hoy es el mejor día. A veces la vida se pone difícil. A veces nos ponemos impacientes. A veces nosotros queremos contribuir para cambiar los resultados en el plano donde muchas veces estamos. Y muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, los tiempos pasados fueron mejores. Daniel me decía, ante Daniel dice hace unos meses, hablábamos y me decía, Jorge, tú estás bien aquí en España, ¿no? Dice, porque la realidad es que en Cuba la cosa estaba de esta manera, estaba de la otra manera. Y le dije, Daniel, en Cuba yo vivía mejor. Y aquello le dolió. Dice, ¿cómo tú me vas a decir que en Cuba tú vivías mejor? Le dije, sí, si vamos a ver las cosas desde un punto de vista. Le dije, en Cuba yo vivía mejor. Le dije, pero eso forma parte del pasado. Le dije, Dios me trajo a esta nación y hay un presente. Le dije, y aunque quizás lo que esté viviendo hoy yo no lo vea como lo mejor, le dije, yo sé que delante de la presencia de Dios, le dije, yo sé que Dios me está dando lo mejor. Aplaudo al Señor en esta mañana. Aleluya. Porque no es el pasado, es el presente. Y muchas veces, como iglesia, nos quedamos anclados en el pasado. Las ofensas, la falta de perdón, tal enfermedad que sí viví, la autolástima. Y a veces también nos quedamos recreándonos en el éxito que tuvimos en el pasado. El apóstol San Pablo dijo, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Dice, metiendo a lo que está por delante. Usa dos lotes. Uno para el pasado y otro para extenderse a lo que está por delante. Y en el pasado una persona hay sinsabores. Hay momentos de quebranto. Hay momentos de gozo también. Pero en mi experiencia es, yo no me detengo a recrearme en ninguna de las dos cosas. Porque tanto una como la otra puede ser un freno para mi vida. Yo me recreo en la persona de Jesucristo. ¡Aleluya! Porque sé que en Él está mi esperanza y la solución para mi vida y todo lo que está a mi alrededor. En esta mañana
En el nombre poderoso de Jesucristo te digo, aprende del pasado para que tu vida no se quede anclada en el presente donde estás hoy. El pasado úsalo solamente para aprender, porque tus pensamientos no son los pensamientos del Señor. Si te agarras a esta verdad, no sé hasta dónde Dios te pueda llevar, iglesia de Jesucristo. Todo esto parece una locura. Mejor estar en la casa del luto que en la casa donde hay alegría. Mejor es estar en un culto fúnebre que disfrutar del nacimiento de un niño. Yo te digo que no. Yo recuerdo cuando fuimos a pastorear la iglesia en Sabanilla. Llegamos a la iglesia y al otro día, llegamos a la iglesia y fue llegando y al otro día se había muerto una de las líderes de la iglesia. No conocía la membresía de la iglesia, no conocía a nadie prácticamente. Y tuve que ir al tanatorio y luego al cementerio, dar el culto fúnebre. Y yo decía, Señor, yo decía, qué mal rato esto. Y acabo de llegar y mira, y digo, ¿esto qué cosa es? Y se muere una mujer. Pero aquel día el pueblo me conoció y era algo que yo no entendía. Recuerdo que me paré encima de una tumba y ahí comencé a predicar el evangelio. Y cuando se enterró aquella mujer, ya la gente sabía que había un nuevo pastor y la gente comenzaron a venir a la iglesia porque la gente se sintió tocada aquel día por muchas palabras que tuve la oportunidad de decir. Una semana después nació una niña. Mi esposa estuvo días en el hospital con la hermana, ayudando a la hermana. Y yo decía, yo hubiera preferido el tiempo que mi esposa pasó en el hospital ayudando a la hermana, visitando a la hermana, que aquel más rato que prácticamente uno pasó, llegar nuevo a un pueblo y que enfrentarse a una situación de esta, digo, yo hubiera preferido lo otro. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La pregunta en esta mañana, ¿en qué punto te encuentras tú? Mejor es la buena fama que el buen ungüento. La buena fama, porque has desarrollado un carácter. Y decíamos que aquí hay un juego de palabras que equilibra, porque has desarrollado un carácter. Y por donde quiera que pasa, hay una fragancia. Estás llamada, iglesia, a dejar que la fragancia de Jesucristo pueda inundar tu hogar, pueda inundar la casa del Señor, pueda inundar Granada y pueda seguir siendo de bendición a esta nación. ¿Cuántos dicen amén?